nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero decirles unas palabras acerca de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola. Ejercicios espirituales. ¿Para qué sirven estos ejercicios? ¿Para qué sirven estos ejercicios? Porque cuando uno hace algo, debe saber el por qué. ¿Para qué el campesino siempre hay frijol? Bien, para cosechar frijol. ¿Para qué un hombre se casa? Bien, para tener hijos y familia. ¿Para qué se hacen los ejercicios? Bien, vamos un poco a analizar el por qué. Me apoyo en un texto muy hermoso de un sacerdote francés, padre Bourdaloue. Padre Luis Bourdaloue fue un gran predicador jesuita del siglo XVII. Entonces él explicaba un poco la importancia de los ejercicios espirituales. Bourdaloue dice, dos señores, dos poderes están luchando para tener el dominio de las almas, posesión, dominio de las almas, Dios y el demonio. Claro, el demonio es un ser creado, rebelde, que pecó y se hizo de ángel bueno, se hizo malo, pero tiene tanto orgullo y tanta envidia, realmente quiere disputar las almas a Dios para llevarlos consigo a la desgracia del infierno. Es una realidad. Aunque alguien diga yo no creo en el demonio, nada cambia. A todos los que no creen en el demonio, yo los invito a asistir a un exorcismo. Santo Alfonso María de Ligorio habla de un exorcismo. Dijo, llevaron los seminaristas de Roma a un exorcismo y al día siguiente todos fueron a confesarse. Porque cuando uno se acerca ahí, el poseso, el demonio por la boca del poseso más bien, fulano, sultano, tienes tal pecado, grita sus pecados. ¿Sí? Entonces hay dos poderes, dos potencias que están luchando para tener la posesión, el leadership de las almas, Dios para llevarlos a la dicha eterna y el demonio para llevarlos a la desgracia eterna consigo. Pero es mentiroso. El demonio es un pescador, nunca va a mostrarse tal cual. San Antonio María Claret, en su libro Explicación de los Ejercicios, dice, bien, si un ser humano viera al demonio con los ojos, bien, haría paro cardíaco. Pero el demonio no se muestra como está. Al contrario, es un engañador, es un seductor. Su arte es la seducción, la mentira, y como un pescador que va a pescar. Cuando el pescador echa su anzuelo en el río, el pez no tiene inteligencia, siente el olfato, un gusanito, y está atraído por comer este gusanito. Pero al tomarlo queda atrapado y lo sacan del agua y muere. Así es el demonio. El demonio nunca te dice la verdad. Es mentiroso y padre de la mentira. Por eso digo, cuidado. Hay personas que dicen, pero en tal exorcismo el demonio dijo tal cosa. Cuidado. El demonio debe decir la verdad en el exorcismo cuando se trata del asunto mismo. Pero si tienen curiosidades y preguntan cosas que no tienen nada que ver, bien, Dios lo dejará engañarte, porque ahí usted sale de su misión. Entonces hay el demonio y Dios que están disputando el dominio de las almas. ¿Quién va a ganar? Bien, depende. Nuestra colaboración es necesaria para que Dios gane. Si colaboramos, Dios ganará y nos llevará a la felicidad del cielo. Y si no colaboramos, estamos perdidos. Ahora, para que en el retiro haya fruto y para que escuchemos la voz de Dios, bien, necesitamos del silencio. Porque Dios habla en silencio, no habla en ruido. Eso también es importante. Por eso en el retiro uno se retira del mundo precisamente unos días para escuchar la voz de Dios. El silencio, sobre todo, es necesario para los que viven en el mundo y es de suma necesidad para su salvación eterna. Por eso yo felicito mucho los hombres, mujeres, sabios o sabias que se dan unos días de pensar en el asunto más importante de su existencia. ¿Por qué? Porque aunque vivan 100 años, un día tienen que dejar este mundo. Quieran o no quieran, tienen que dejarlo. ¿De dónde venimos? Hemos nacido en este mundo sin haberlo querido ni pensado.
No nos hemos programado con 2 ojos, 2 orejas, 32 dientes y pulmón y riñón. No nos hemos programado. Hemos nacido programados. Eso no depende de nosotros. ¿Y a dónde vamos? Tenemos que reflexionar. Primero con nuestra inteligencia. Si tenemos la fe divina y católica, con la fe, y bien de Dios venimos, a Dios vamos. Entonces el silencio es importante. Este espíritu de retiro, de silencio, de retirarse del mundo y de separación del mundo es el que puede salvar muchas almas. Muchas almas. El mundo, es decir, los que no siguen el camino de Dios, causa 2 perniciosos defectos. Pernicioso significa asesino, que mata. Corromper y disipar. Concretamente nos impide de caminar el camino de la salvación. Nos corrompe y nos disipa, nos distrae. Nos disipa por la multitud de la superficialidad de los cuidados que nos ofrece. Nos corrompe por las ocasiones y los alicientes del pecado en que nos coloca. El mundo actualmente, por desgracia, perdió el norte. El mundo cristiano hoy está corrompido tanto en el pensamiento y después en el corazón que perdió el norte. Nos corrompe por las ocasiones y los alicientes del pecado en que nos coloca. Nos disipa también, y la disipación nos impide de dedicarnos a Dios y dedicarnos al asunto de nuestra salvación eterna. Somos viajeros. ¿Qué dijo Cristo? Si usted gana el mundo entero y pierde su alma, no tiene nada. Todo perdido. Todo perdido. El otro día estaba leyendo en la historia que el emperador azteca Moctezuma tenía 1000 mujeres y más de 100 hijos. ¿Y qué? ¿Qué gana? Salomón igual, ¿no? Entonces la disipación nos impide de dedicarnos a Dios y al asunto de nuestra salvación. La corrupción nos hace perder el Espíritu de Dios, nos separa de Dios, nos pone de espalda de Dios. Y mientras más uno peca, más tiene odio a Dios y a las cosas de Dios. Ahora el retiro nos pone el camino de la salvación. Si somos sensatos, nos hace pensar. Pero para muchos hay pretextos. Mis negocios, el tiempo me falta. Y perdemos unos días muy preciosos de contemplación, de oración, de reflexión y de retiro que exige la salvación. El padre Búrdalo dice esto, nótenlo. Sería una locura, una tontera de primera categoría, no hacer de su salvación el principal de todos sus cuidados. Nótenlo, por favor. Sería una locura, una locura de primera clase, no hacer de su salvación el principal de todos sus cuidados. ¿Y qué es la salvación? Es bien llegar a la vida eterna de felicidad, gozo, alegría, dicha. Pero yo no creo en esto. Creas, no creas, nada cambia. La existencia de las cosas no depende de nuestra opinión. Por eso yo reprocho a Lutero de ser el emisario del anticristo, precursor del anticristo, porque todo puso en el sentimiento. Yo siento. Ayer estaba hablando con un protestante, decía, no, uno tiene que sentir la fe. No, señor, la fe no se siente. La fe está en la mente. Los datos de la mente no se sienten. Nos han perdido en ese asunto. Si no siento, no hay nada. No, señor, tu sentimiento no vale nada. Es la inteligencia. 2 y 2 son 4. Aunque el borracho tenga mucho ganas de, si siente el deseo de tomar, bien tiene que quitar de su mano la bebida. ¿Por qué? Porque está al borde de cirrosis. Entonces sería una locura no hacer de su salvación el principal de todos sus cuidados. Cuando hablamos de salvación, hablamos de llegar a la dicha del paraíso. ¿Qué es el paraíso? Es lugar y estado de dicha, felicidad, gozo, alegría, ser felices como Dios es feliz. ¿Y qué es el infierno? Es el contrario, desgracia por completo. Ahora nosotros somos cristianos, gracias a Dios. Y nuestro deber es glorificar y alabar a Dios y salvar nuestra alma. Es decir, llegar al destino final por el cual somos creados. El hombre no es un perro, no es un animal simplemente. El hombre es un animal racional. Está compuesto alma y cuerpo, alma inmortal. Por lo tanto, esta alma, bien, hoy llegará al destino final que es Dios, gozar de la felicidad divina,
o caerá esclavo del demonio, desgraciado para siempre. Creas, no creas, nada cambia. De hecho, el Evangelio dice: el que no cree será condenado. Entonces debemos glorificar a Dios, alabar a Dios, salvar nuestra alma. No podemos salvarnos si no glorificamos, adoramos, amamos, respetamos a Dios. Y a los ojos humanos, hoy, mucha gente no sigue los mandamientos de Dios. Todos los que están en borrachera, en droga, en unión libre, en fornicación, en adulterio, en brujería, en hechicería, en usura, en mentira, en injusticias, en corrupciones. Bien, todos son pecados esto. No glorifican a Dios, no siguen a Dios. Cuando el joven rico preguntó a Cristo: Señor, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? ¿Qué dijo Cristo? Cumpla los mandamientos. Pero no se puede cumplir los mandamientos sin los sacramentos. Eso es otro problema. Y ahí también reprocha a Lutero de haber falsificado el plan de Cristo, quitando a los pobres cristianos 6 de los 7 sacramentos. Eso de creer en Cristo y estar salvo, otra mentira diabólica. Cree en Cristo, haga lo que hizo Cristo. Cristo dice de comer su cuerpo y sangre. Cristo dice de confesar sus pecados para recibir el perdón. Entonces no podemos salvarnos si no glorificamos, adoramos, amamos a Dios. La glorificación de Dios, el respeto a Dios, la obediencia a Dios nos alcanza la salvación eterna, que es la dicha del paraíso. Ahora, para glorificar a Dios necesitamos, ¿qué necesitamos? 1, conocer a Dios. 2, para conocer a Dios es necesario el silencio. De ahí la importancia del retiro. Para tener el silencio fecundo hace falta retirarse, separarse del mundo, lo que estamos haciendo con retiro. En efecto, en la separación del mundo llamado retiro es donde se aprende a conocer a Dios. Les dije que Dios no habla en ruido, habla en silencio. En la separación del mundo, donde se aprende a conocer a Dios, donde se estudian los caminos de Dios y del diablo también. De hecho, Santo Ignacio empieza de dónde venimos y por qué existimos. Después nos habla del plan de Dios, del plan del diablo. Entonces debemos aprender a conocer a Dios y estudiar los caminos de Dios y también del diablo. En el retiro se recibe un temor santo de los juicios de Dios. Un temor santo de los juicios de Dios. Miren, fíjense, los ángeles, santos, buenos, sabios, inteligentes, y bien, por un solo pecado mortal, los que hicieron este pecado mortal de rebeldía, de desobediencia, se hicieron demonios para siempre. Y es un juicio santo y justo de Dios. Por un solo pecado mortal, y bien, una persona va al infierno. Y dice en la Biblia: si usted pecó y todavía vives, no diga pequé y qué pasó. Bien, no sea tonto. Si Dios por misericordia te deja en la vida, es para arrepentirte, convertirte y no ir al infierno. Pero puedes caer también en el infierno si estás en pecado mortal. Entonces, en el retiro se recibe un temor santo de los juicios de Dios. Por un solo pecado mortal, y bien, millones de ángeles se hicieron demonios para siempre. Y finalmente, en retiro, en presencia de Dios, uno se examina su pasado, se arregla lo presente y prevé lo futuro. Se trata de cumplir sus obligaciones, se descubren sus errores, se deplora sus miserias, se confunde de su relajación, tibieza, se reprende por su infidelidad. Todo esto nos ayuda a hacer el retiro. Entonces, se examina el pasado, se arregla lo presente, y lo que es maravilloso en lo católico, sean lo que sean los pecados que uno hizo, si se convierte, se arrepiente, hay perdón, hay remedio, y de criminal pecador como la Magdalena o Santo Agustín, bien llega a ser santo. Eso es lo maravilloso de nuestra fe. Y está también el maravilloso de la misericordia de Dios. Entonces se examina lo pasado, se arregla lo presente y prevé lo futuro. Futuro para corregirse, para alejarse de lo que fue causa de pecado, las ocasiones del pecado. Se descubren sus errores, se deplora sus miserias
se confunde de su tibieza, relajación y se reprende de su infidelidad. La ocupación, el negocio de nuestra salvación debería ponernos muchas veces en peligro de faltar a los deberes exteriores del mundo. Entonces, si fuéramos inteligentes, bien daríamos más importancia a nuestra salvación que los deberes exteriores del mundo que tenemos que dejar en este mundo un día. Por un efecto contrario, los deberes exteriores del mundo son los que impiden los ejercicios de la salvación. Tremendo, ¿no? Esa es falta de inteligencia. ¿Qué dijo Cristo? Buscad primero el reino de Dios y lo demás os será dado por añadidura. Busquen primero el reino de Dios, la salvación, la santificación, los demás daros por añadidura. San Mateo 6:33. Nosotros hacemos el contrario. El cristiano, en lugar de hacerse esclavo de las cosas y negocios, se hace señor de ellos. Noten eso, también es importante. Un verdadero cristiano, en lugar de hacerse esclavo del trabajo, de las cosas del mundo, se hace señor, dueño, patrón de ellos. No cae en la ilusión de entregarse ciegamente a las cosas del mundo. Las cosas del mundo dejan el mundo. Leí en un libro, había un negociante al borde de la muerte, le quedaba menos de media hora de vida. El sacerdote llega, señor fulano, estás en peligro, quieres confesarte, quieres los santos óleos, y él dice, ya llegaron los barcos con la mercancía, y finalmente murió con esta palabra en la boca, sin confesión, sin santos óleos. Es esclavo de las cosas. El cristiano, en lugar de hacer esclavo de las cosas y negocios, se hace señor de ellos. No cae en la ilusión de entregarse ciegamente a las cosas del mundo. Incluso un ateo debería hacer retiros para reflexionar. Es un hombre, tiene que utilizar su inteligencia. El cristiano tiene el espíritu bastante libre para pensar en su eterna salvación, tener una profunda paz en su alma y no turbación. Y concluye el padre Burdalo diciendo, de cualquier clase que puedan ser las obligaciones que uno tiene, hay una obligación superior que debe anteponerse a todas ellas. ¿Y cuál es esta obligación? El interés de su alma y la de su salvación eterna. Noten esto. Entonces, el interés de su alma y de su salvación eterna es superior a todos los demás intereses. Desde el momento en que la salvación eterna y el interés de su alma se hallan en competencia con cualquier otra cosa, lo que era para usted una obligación, deja de serlo. O más bien, de todas las obligaciones humanas, no hay ninguna que no deba sacrificarse a la de la salvación eterna. Mi primera obligación como cristiano es guardar mi inocencia. Y si le ha perdido, recuperarla con una buena confesión. Mi primera obligación es guardar mi inocencia, poner a salvo mi alma y procurar mi salvación eterna. Es mi primera obligación. Lo que es primero debe tener la preferencia a todo lo demás. Eso dice el padre Burdalo. Repito, es importante. Mi primera obligación como cristiano es guardar mi inocencia. Es mi primera obligación. Lo que es primero debe tener la preferencia a todos los demás. En la tempestad el negociante arroja todo para salvar la vida. El sensual, el hombre de los sentidos, para librarse de la muerte, acepta la operación más dolorosa, el tratamiento más enojoso y molesto. Ahora yo como cristiano, bien debo seguir el Evangelio. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, de pecado, córtalo, arráncalo. Si una cosa, una persona, un lugar, un instrumento es para mí causa de pecado, arrancarlo. No hay de otra. Eso se llama conversión. Entonces, queridos hermanos, en resumen, dice el padre Burdalo, dos señores, dos dominios están luchando para el dominio de las almas, Dios y el demonio. Para que Dios gane, mi colaboración es necesaria. Y Dios precisamente habla en silencio, habla al alma para mostrarnos el camino. Si hemos fallado, rectificar.
El hombre más pecador, más grande pecador, al convertirse, confesarse, y bien se hace hijo de Dios. La Magdalena, después de sus llantos, cuando se levantó, y bien, vete en paz, hija, tus pecados están perdonados. Sí, es muy, muy importante saber esto. Y no olvidemos, como decía nuestro santo hermano Pedro, un alma tenemos, si la perdemos no la curaremos. No olvidemos esto.